Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Canalla Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Saturados? ¿Liberados? ¿Venís o vais? ¿Os abruma la actualidad o tenéis una habilidad especial para eludir o compartimentar? ¿Y las personas con las que te rodeas, qué tal? ¿Sabes algo de ellas a este respecto? ¿Por qué os hago estas preguntas? Pues porque vamos a ver si le damos forma para conseguir estas respuestas. O para dar respuesta a estas preguntas, igual lo que necesitamos es un espacio donde poder hacerlas y donde poder escucharlas con atención plena. Con una escucha de calidad, donde podamos obtener algo más que palabras. La premisa inicial no va a ser otra que ¿tú escuchas o esperas tu turno para hablar? Piénsalo un segundo. Y es que la mayoría de conversaciones que has tenido o tendrás hoy, en el trabajo, en casa, con tu equipo, podrían no ser conversaciones. Quizás sean monólogos que se encuentren compitiendo. Porque uno habla y mientras el otro está preparando su respuesta. Y así vamos, creyendo que comunicamos cuando en realidad no estamos entendiendo nada. Así que hoy vamos a hablar de algo que parece básico, pero que casi nadie domina: la escucha activa. Y no es poner cara de interesante e ir diciendo que sí. Es una habilidad de alto nivel, de liderazgo, de influencia real. Así que si quieres mejorar tus relaciones, tu equipo o tu impacto, o simplemente quieres mejorar tu comunicación para sentirte mejor contigo mismo, contigo misma, quédate, porque creo que esto te puede interesar. Antes de continuar, me gustaría decirte algo. Quiero darte mi agradecimiento a ti que estás escuchando esto mientras haces cualquier otra cosa para lo que te pueda servir escuchar este podcast, en casa, conduciendo, en un descanso del trabajo o para dormir. Este proyecto poco a poco va consolidando una comunidad que cada vez es mayor y con la que tengo muchas ganas de seguir compartiendo más y mejor contenido. Así que antes de continuar, déjame también recordarte una cosa, sobre todo si has aterrizado por primera vez en el podcast a través de este episodio. Todos los contenidos que se explican en Coaching Canalla precisan de trabajo por tu parte para ponerlos en marcha. Lo de los milagros creo que está en algún otro lugar. Nada de lo que se explique o se desarrolle en este espacio está exento del trabajo individual o colectivo que deba suponer. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Venga, continuamos. Os digo algo claro. Si no sabemos escuchar, no sabemos liderar. Y al respecto de liderar, da igual que seas la jefa, un formador, coach o el CEO de tu casa. Sin escucha activa, estás jugando en modo amateur. Y aquí viene lo que va a marcar el contenido de este episodio. La escucha activa no es una cosa. En este caso son 8. 8 piezas que cuando las juntas cambian completamente cómo te relacionas con los demás. 8 piezas que además tienen sus películas y sus series. Sí, quiero decir que hay películas y series donde nos pueden ayudar a entender estas piezas. Quédate conmigo que las vamos a ir descubriendo una a una. Venga, vamos a por ellas. Vamos con el primer elemento, la primera pieza, la presencia plena. Escuchar empieza por algo muy simple y muy difícil a la vez. En este caso, estar. Estar, ese verbo copulativo, ¿sí? Estar presente, estar de verdad. Ni con el móvil, ni pensando de antemano en lo que vas a decir o vas a responder. Nada de pilotos automáticos. Estar. Como en la película Lost in Translation o en la serie En Terapia, donde una mirada dice más que 1000 palabras. Así que vamos con una primera clave. Si no estás presente, no estás escuchando. Estás esperando turno, como en la charcutería. Estar pendiente de lo que nos están diciendo nos va a aportar mucha información, tanto de lo que se dice como de lo que no se está diciendo. Puede parecer muy obvio, pero cada vez nos cuesta más mantener la atención en lo que se nos dice.
Así que lo complejo es eso precisamente, mantener nuestra atención en nuestro interlocutor. Además de ser una pieza fundamental para escuchar qué se está diciendo, esto de estar nos ayuda a aportar un entorno de respeto en nuestra comunicación. Vamos a ir con un reto rápido, pero nada fácil. En tu próxima conversación, no interrumpas, ni una vez. Es sencillo, pero verás que quizás no lo sea tanto. Continuemos con la segunda pieza, lo que vamos a llamar, o se llama, validación emocional. Ojo, que validar no es dar la razón. Validar es decir de algún modo, entiendo cómo te sientes. Y esa frase pone de manifiesto que somos capaces de empatizar con la otra persona. Demostramos que nos importa no solo lo que nos pueda estar explicando, sino la faceta emocional que hay tras sus palabras. Tan sencillo y tan complicado a la vez. No se trata de una frase vacía, debe haber empatía, debo tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Te suena la película El indomable Will Hunting? Hay un momento, tranquilos, aquí no viene ningún spoiler, pero hay un momento donde entre los protagonistas aparece un potente momento donde aparece la expresión no es tu culpa. Ese no es tu culpa no arregla ningún problema, pero rompe la coraza emocional que permite conectar con la otra persona y sentirse no solo escuchado o escuchada, sino encontrarse en un lugar seguro. Y es que cuando alguien se siente entendido, se siente seguro, baja la guardia, y ese bajar la guardia no es una rendición, es un dejar entrar. Podemos pensar que este punto de la validación emocional solo podemos ubicarlo en elementos personales, por la carga emotiva, ¿no?, que pueda conllevar. No es necesario que la otra persona rompa a llorar. Ese dejar entrar es poder encontrar el espacio donde un miembro de un equipo de trabajo pueda sentirse seguro o segura para expresar cómo se siente a una situación que, por el motivo que sea, pueda estar viviendo como injusta. Y esto podría ser la explicación de alguna de sus conductas. Pues segunda pieza, segundo reto, ¿no? Otro que no va a ser fácil. Antes de opinar, valida. Trata de encontrar o de conectar con la emoción de la otra persona. Ya sé que no es fácil, pero por eso es un reto. Requiere de entrenamiento. Vayamos ahora con nuestra tercera pieza. Y esta es oro, o por lo menos es una de las joyas de la corona. Se trata del parafraseo. Es habitual escuchar o leer la expresión: si no puedes repetir lo que te han dicho, no lo has entendido. Así de simple, así de cierto y así de necesario, también con matices. Y esto no podemos hacerlo si hemos estado leyendo un mensaje en el móvil o scrolleando en Instagram o mirando lo que hace otra persona mientras nuestro interlocutor nos está hablando. Estar presente, como hemos comentado, es la pieza con la que se construye la escucha activa. Parafrasear es poner tus palabras a lo que la otra persona ha expresado, sea algo de contenido técnico o emocional. Con nuestras palabras podemos hacer ver que hemos escuchado y entendido lo que se nos dice o se nos pide. Estamos retroalimentando la comunicación, le estamos dando valor y calidad a nuestra comunicación. En la película El discurso del rey, donde debe reformular, lo que hace es poner orden al caos. Una frase que nos puede permitir dar este paso. Lo que estoy entendiendo es, y a partir de ese es a partir de ahí que te expresas con tus palabras y en coherencia con las que tu interlocutor ha dicho. En ocasiones puede ser que utilices prácticamente la misma frase, las mismas palabras que acaba de pronunciar, pero tú puedes haber incorporado un elemento, quizás sutil, pero que trasladas a la persona con la que hablas y que le estás trasladando es estar entendiendo lo que está explicando. Y es entonces cuando parece que todo encaja, o por lo menos facilita que todo encaje. Esta pieza también tiene su reto, ¿sí? Parafrasea antes de responder. Tampoco hay que hacerlo a lo loco, ¿eh? Debe tener cierto sentido, pero bueno, es practicar. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? Espero que bien, ¿eh? Ya te he advertido al principio que no iba a ser fácil y que la escucha activa va a exigir de nuestro trabajo. Vamos con la cuarta pieza. Preguntas poderosas. Me gusta esta expresión. El que pregunta, lidera. Siempre he tenido la sensación que se emite una imagen errónea del liderazgo cuando el aclamado líder es quien tiene todas las respuestas.
Pero quizás esa imagen está obviando u olvidando una faceta que es mucho más importante. El líder debe tener mejores preguntas para alcanzar mejores respuestas. Dicho de otra manera, no lidera mejor quien habla más, sino quien pregunta mejor. En este podcast hemos dedicado algunos episodios al liderazgo y a sus distintos estilos y distintas utilidades. En todos ellos existe de forma implícita el conocimiento de los equipos y los contextos profesionales y culturales que les rodea. Esto solo se obtiene recabando información, preguntando lo que no se pregunta para obtener las respuestas que no han aparecido y que pueden tener la clave de la solución. El liderazgo o la imagen del liderazgo cada vez más tiene adherida a su función la escucha activa para poder identificar aquello de lo que no se está hablando y que podría ser la tecla que solucione conflictos o estancamientos productivos. Pero no solo en el ámbito profesional, esto es básico en entornos deportivos y también en entornos educativos o personales. Venga, vamos con algunas referencias. ¿Ya has visto a Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos o la serie Ted Lasso? Sus protagonistas no buscan las respuestas, buscan las preguntas, lo que conlleva pensar. Y este conlleva a pensar es para ambas partes. De modo que la escucha y la atención en lo que se dice corresponde a ambas personas. Son las preguntas poderosas las más difíciles, las que marcan la diferencia, las que te hacen pensar. Una de estas preguntas podría ser: ¿qué necesitas realmente? Y te aseguro que vas a abrir un melón interesante. Así que, para cerrar esta pieza, otro reto. ¿Harías una pregunta más antes de dar tu opinión? Vayamos con la siguiente pieza. La quinta pieza de este puzzle o de este Lego, o el tente para algunos, es una de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast. El silencio. Sí, el silencio. El silencio puede incomodar, sobre todo cuando delata que no sabemos o no hay nada que decir. Sin embargo, el silencio bien gestionado es una herramienta que es capaz de subir de nivel nuestra comunicación. Puede parecer un oxímoron esta idea de que el silencio y la comunicación son grandes aliados, pero es que es una realidad y por eso es tan potente. El silencio da espacio para la reflexión, da espacio para que la comunicación repose, se pueda aterrizar y gestionar. El silencio es una tecla que bien utilizada permite a la otra persona, aquella a la que estamos escuchando, encontrar un momento donde poder aportar un detalle más. Reordenar ideas, poner sobre la mesa una información extra, una coletilla cargada de significado, una expresión facial o un gesto que muestre una emoción. En definitiva, el silencio nos puede dar el matiz que lo puede cambiar todo. En un episodio anterior os hablé de la serie La Residencia, para mostraros una forma de esta gestión del silencio. También en la película Manchester frente al mar hay silencios que duelen más que cualquier diálogo. Son formas muy diferentes donde el silencio nos aporta información importantísima para entender un gesto, una palabra, una explicación, un conflicto. Porque cuando callamos, cuando mostramos que escuchamos, el otro profundiza o identifica que tiene un espacio, un momento para poder hacerlo. Así que otro mini reto. Cuenta 3 segundos antes de hablar o responder. Sí, 3. Aguántalo. Vamos con la pieza número 6. Posiblemente una de las más conocidas en el mundo del marketing a la hora de comunicar. El lenguaje no verbal. Ese que dice que tu cuerpo habla. Siempre, aunque no quieras, aunque estés en silencio. Poco o mucho hemos podido escuchar hablar de lo que es el lenguaje no verbal. El significado de que alguien esté con los brazos cruzados cuando escucha, de la imagen que ofrecemos cuando hablamos o escuchamos con las manos en los bolsillos, del impacto de nuestros gestos en la psique de nuestros interlocutores. Existe toda una ciencia que en diferentes ámbitos de la esfera profesional y personal trabajan para que nuestro cuerpo hable en coherencia con nuestras palabras y así enfatice nuestro mensaje, que es el objetivo real. ¿Esto significa que debo especializarme en un lenguaje no verbal para poder tener una comunicación efectiva, para poder poner en marcha una escucha activa? Sí y no. Sí, porque el conocimiento no ocupa lugar y siempre es un plus tener herramientas aprendidas y trabajadas. Pero el lenguaje no verbal y su interpretación están expuestos a diferentes contextos sociales, culturales, políticos, profesionales y un largo listado de matices.
No obstante, si ponemos un poco de atención, podemos interpretar casi con total acierto que la expresión todo va bien, en un rostro apagado, triste o distraído, nos hace ver que hay una incoherencia, que si alguien está con la cabeza en otro sitio somos capaces de identificarlo, que si alguien no hace más que moverse en su silla podemos interpretar, a priori, incomodidad, o que si alguien que normalmente no gesticula y de pronto parece un molino de viento con sus aspavientos, es que algo le puede estar perturbando. Este lenguaje no verbal tiene muchísima información de calidad. Hay que saber escuchar ese lenguaje, detectar lo que no se está diciendo. Y ojo, spoiler, también ten en cuenta tu lenguaje no verbal como receptor en esta ecuación de la comunicación. Tu cuerpo le va a mostrar a tu interlocutor si estás o no pendiente de lo que dice, si lo que explica te incomoda o si te estás protegiendo de lo que escuchas. En la película Historia de un matrimonio lo podrás ver claro. Dicen una cosa, pero el cuerpo está explicando otra. Y en la serie Miénteme, el lenguaje no verbal es el eje de la trama. Directamente te lo destripan. Si el lenguaje no verbal no cuadra, difícilmente eres creíble. Un nuevo reto. Observa más de lo que hablas. Habla sin palabras. A ver qué sucede. Vamos llegando al final. Llegamos a la séptima pieza. Una de las piezas que nos puede convertir en expertos en la escucha activa. La suspensión del juicio. ¿Y esto? Pues esto es aquello desgraciadamente tan manido de no juzgar. Algo que en ocasiones se ha convertido en una coletilla tipo yo no te juzgo y a continuación lleva un pero que incluye sentencia y condena. No emitir juicio no se aprende desde ahora que lo comentamos hasta que cierras el podcast, porque utilizamos la emisión de un juicio como una herramienta de adaptación, que solemos utilizar en diferentes ámbitos y que nos permite tomar decisiones basadas en experiencias ya vividas en propia piel. El problema es cuando ese juicio se basa en lo teórico o en la percepción de algo que alguien dice que puede suceder, en adelantar un resultado sobre una situación o comportamiento que tan siquiera hemos podido observar. Cuando estamos en una situación de escucha, emitir un juicio no nos permite ver a la otra persona, nos impide ubicarnos en las necesidades, expectativas o motivaciones que, aun no estando de acuerdo con lo que nosotros podríamos pensar, decir o actuar, es lo que les mueve o les lleva a tomar ciertas decisiones. No emitir juicio no significa que nadie se equivoque, ni que nadie deba hacerse responsable de sus consecuencias. Tan solo suspendemos el juicio para poder ver y entender qué está sucediendo o ha sucedido a nuestro interlocutor, para escucharlo. Tiempo tendremos para juzgar a partir de otros datos e informaciones objetivas. En definitiva, se trata de no decidir de antemano cómo son las cosas y dar la oportunidad y el espacio a que la comunicación encuentre su lugar para poder ser de calidad. Hay una película que se llama 12 hombres sin piedad. Un miembro de un jurado plantea no prejuzgar, entender y analizar hechos, y plantear esa duda razonable tras la que se pueda encontrar la verdad. Dicho esto, vamos con el séptimo reto. Escucha como si no supieras nada. Fácil, ¿eh? Vamos con la pieza que cierra el círculo, la llamada respuesta consciente. La premisa sería esta: no reacciones, responde. Probablemente por sí sola esta pieza no es la más compleja si no fuese porque es la que marca el final de esta escucha activa. Si no se aplican los pasos o los elementos anteriores, la respuesta consciente no tendrá la capacidad transformadora que puede tener si hemos trabajado todo el proceso. Responder a algo que nos han estado explicando o desarrollando, habiendo prestado un poco de atención, no parece lo más complejo del mundo. De hecho, es como nos comportamos cuando algo es de nuestro interés de forma directa o indirecta. Lo complejo viene cuando frente a nosotros tenemos situaciones o conversaciones donde no ser conscientes de nuestra respuesta, es decir, sacar el repertorio random de nuestra plantilla de respuestas, puede suponer agravar un conflicto o deteriorar una relación, independientemente de si esta es profesional o personal. Y aquí radica esa complejidad. Esa respuesta consciente requiere de un gran esfuerzo por nuestra parte. No se trata de renunciar, ni se trata de dar la razón a la otra persona porque sí, sino de dar una respuesta que recoge todos los elementos que hemos ido mostrando en este viaje.
El contenido de esta respuesta no tiene por qué ser contrario a nuestros pensamientos ni pisar nuestros derechos comunicativos, pero sí mostrar a la otra persona que hemos escuchado con algo más que las orejas, que entendemos o tratamos de entender realmente las motivaciones que le llevan a hablar o a actuar de algún modo, de observar las necesidades que nos están expresando. Vamos con las últimas referencias cinéfilas. En la película El puente de los espías o en la serie El ala oeste de la Casa Blanca podemos disfrutar de una versión de estas respuestas conscientes, aquellas que tras escuchar no solo con los oídos exigen cierta capacidad de análisis para poder sobrevivir a conflictos, y es que la respuesta inteligente viene después de escuchar bien, no antes. Así pues, aquí tenemos el último mini reto. ¿Serías capaz de no responder en modo automático? Ahora junta estas 8 piezas. Y ojo, porque son 8 piezas, son un sistema, no son trucos. Tampoco secuencial. Sí que puede existir, ¿no? Un primer paso, segundo paso, tercer paso, pero en ocasiones podemos encontrarnos utilizando herramientas fuera de su jerarquía, por decirlo de alguna manera. Esto lo aprenderemos como a medida que vayamos controlando pues cada una de ellas. La presencia plena, la validación emocional, el parafraseo, la pregunta poderosa, la gestión del silencio, el lenguaje no verbal, la suspensión del juicio y la respuesta consciente. Y todo esto en su conjunto es una comunicación de calidad, es escuchar de manera eficaz, es escuchar de verdad. Y eso se traduce en liderazgo. Para ir cerrando, te dejo con lo siguiente. La gente probablemente no necesita que les solucionemos la vida. Muy probablemente lo que necesita es que alguien las escuche, que alguien las entienda. Y eso creo que cada vez nos pasa menos. Así que hoy tenemos una oportunidad de tratar de mejorar esta parte. Escuchar mejor que antes. Y con eso ya vamos un poquito por delante. Y ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿A quién deberías empezar a escuchar de verdad hoy mismo? Si este episodio te ha removido o te ha gustado, compártelo y sobre todo, aplícalo. Tocará sudar. Así que chándal y calzado cómodo. Porque no basta con saber, va de practicar, de ensayo-error, hasta poder decir que sabes hacerlo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adeu. Will. No sé muchas cosas, pero esta mierda, no fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya.